Iglesia Cristiana Desarrollo Integral tiene un mensaje de fe para ti, para crecer en comunión con Dios y asimismo establecer relaciones sanas, desarrollar una vida de servicio y vivir en la herencia de salud, sanidad y provisión divina. Un mensaje para crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. El título de nuestra enseñanza el día de hoy es Raíces y Retoños. Raíces y retoños. ¿Sí sabemos lo que es un retoño? ¿O no? ¿Sí sabemos? Alguien me dice rápidamente qué es un retoño. Un hito solo. Un retoño es cuando la matica, la matica empieza a echar hijitos. Muy bien. Retoñitos. Ok, son hijos de una mata, o sea, son nuevas matas que proceden de una mata que es como la mamá. Muy bien, raíces y retoños. Antes de ir al Salmo, de leerlo, les voy a poner un poquito como en el contexto. Mire, el Señor había arrancado a Israel, lo había arrancado de Egipto, ¿sí? Y lo había plantado en una tierra que él mismo había escogido, en Canaán, ¿sí? Ya hemos hablado de eso. Recordemos que este año lo que el Señor nos ha hablado como iglesia es arraigados y sobreedificados en Él, ¿sí? Y Dios había tomado a Israel, lo había arrancado de Egipto, lo sacó de allí, de la tierra de esclavitud, lo lleva a la tierra de Canaán, una tierra que Dios mismo escogió para ellos. Sin embargo, cuando Israel estaba allí, aún a pesar de ser una tierra que Dios escogió para ellos, hubo un momento donde Israel, o muchos momentos donde Israel experimentó que estuvieron expuestos ante sus enemigos. Es decir, aunque Dios escogió esa tierra, de todas maneras Israel tenía enemigos. Muchas veces esos enemigos que tenía Israel eran por causa de que ellos eran el pueblo de Dios, y otras veces esos enemigos eran por causa del mal obrar de Israel. O sea, los enemigos muchas veces se dan por diferentes causas, las cosas que se oponen. Uno, porque por causa de Dios mismo, ¿sí? Por causa, digamos, de nosotros, por causa de la palabra. Muchas veces hay personas que no encuentran como un agrado en nosotros, o sea, no les somos para ellos agradables. Pero otras ocasiones hay circunstancias fuertes que se levantan por causa no de la palabra, sino por causa de que uno ha tomado malas decisiones, malas acciones, malas actitudes. Bueno, este Salmo 80 describe un momento cuando Israel estaba siendo asediada por los asirios. Los asirios eran un pueblo que en esa época eran muy fuertes, era una potencia, especialmente una potencia militar, y ellos eran conocidos por ser muy crueles. Cuando conquistaban un pueblo eran destructores, asesinos, eran bien terribles, muy malos, eran personas bien malas, y Israel estaba siendo asediada por Asiria, estaba siendo rodeada y estaba siendo asediada por Asiria. Ahora, Salmos capítulo 8, versículo 7 en adelante. Vamos a leer a leerlo muy atentamente, porque aquí yo sé que el Señor nos va a hablar algo muy puntual el día de hoy. Dice: oh Dios de los ejércitos. Mira, si me dicen si ya están ahí en el versículo 7, ¿sí? ¿Estamos ahí? Listo. Dice: oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Por qué la oración de Asaf? ¿Por qué la oración de este salmista? Porque están siendo asediados por Asiria y es un imperio cruel, un país cruel. Bien, dice: hiciste venir una vid de Egipto, echaste naciones y las plantaste. Está hablando acerca de Israel, que era una vid, que Dios la escogió, la arrancó de Israel y la plantó en un lugar. Versículo 9. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Está hablando de lo que pasó en Canaán. Dice: los montes fueron cubiertos de su sombra. Es decir, que la nación floreció y fue próspera y otros vinieron a ser cubiertos bajo la sombra de Israel. Dice: y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos y retoños viene siendo lo mismo.
Dice, entonces aquí, en estos versículos primeros, Asaf, el salmista, está hablando acerca de lo que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto, lo llevó a la tierra de Canaán, y cómo en Canaán Israel prosperó, floreció, se extendió y se reprodujo, se multiplicó en esa tierra de libertad. Sin embargo, en el versículo 12, es como el clamor fuerte de Asaf, un clamor de dolor, de tristeza. Dice, ¿por qué aportillaste sus vallados? ¿Y por qué la vendimian todos los que pasan por el camino? O sea, ¿por qué le quitaste la protección? ¿Y por qué los que pasan por Israel se aprovechan de ella? Es más o menos lo que está diciendo. La destroza el puerco montés, y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña. Visita esta viña. Tengan en cuenta esa palabra, esta viña. La planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. O sea, el salmista tiene claridad de que Israel existe y es por Dios. De que como nación existe y es por Dios, que Dios fue el que la llevó hasta Canaán, que Dios fue el que la plantó, que Dios fue el que la cuidó, que Dios estuvo allí pendiente de Israel. Pero ahorita Asaf ve que un imperio, un enemigo se está levantando sobre ellos y que los está asediando y los quiere destruir. Versículo 16 dice, quemada está a fuego. Miren cómo ve la destrucción, asolada. Dice, perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás, e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, restáuranos, a resplandecer tu rostro, y seremos salvos. Hasta ahí nomás vamos a leer. Mire que ya vimos, ustedes saben que los salmos son cantos, ¿verdad? Los salmos son cantos, pero los salmos también son oraciones. Básicamente los salmos son oraciones con música. Esos son los salmos. Y en este salmo, Asaf, que era un salmista, era un cantor, también era conocido en esa época como un profeta. Era conocido como un hombre a través del cual Dios fluía en profecía cuando él cantaba. Cuando él tocaba el instrumento y empezaba a hablar, entonces se consideraba que Dios estaba hablando a través de él. Y esos salmos que aparecen en la Biblia, que no son muchos, los salmos de Asaf, incluyendo este Salmo 80, pues son como, digamos, palabras proféticas acerca, digamos, de la nación de Israel. Entonces ya dijimos que Israel había sido arrancada de Egipto con fuerza, así como lo de hace 8 días, fueron arrancados, trasladados y llevados a otro lugar, ¿sí? Y fueron puestos en Canaán. El Señor había limpiado a Israel, lo cuidaba para hacerlo altamente productiva. La nación de Israel fue altamente productiva mientras la nación de Israel consideraba al Señor en su vida, ¿sí? Y ellos se extendieron a un lado, al otro lado, se ensancharon. Las personas alrededor de Israel podían ver y reconocer que Dios mismo era el que protegía a Israel. Es decir, alrededor de Israel las naciones podían saber que era Dios, que era el Señor que protegía, que cuidaba a Israel. Ellos reconocían que Dios estaba allí. Ahora, en ese tiempo la nación de Israel se multiplicó, tenía paz, tenía seguridad y la nación se multiplicó. Esas fuertes raíces hacían pues que Israel tuviera retoños. De esto se trata la enseñanza. O sea, si hay raíces fuertes, también hay retoños. A ver, el Señor nos ha hablado de arraigados y nos va a hablar mucho este año acerca de las raíces y de sobreedificar. Pero hablando acerca de las raíces, cuando una persona tiene raíces profundas en el Señor, esa persona también tiene la habilidad de multiplicarse, porque las raíces profundas producen retoños. O sea, ningún retoño puede producirse de una planta que no tenga raíces profundas. Cuando uno ve una planta que tiene muchos retoños, uno se da cuenta que es una planta muy fértil. ¿Y por qué esa planta, digamos, tiene la habilidad para producir retoños? Porque sus raíces son profundas y están bien nutridas, de tal manera que no solamente alcanza para esa planta, sino que alcanza para plantas nuevas. ¿Sí? Raíces y retoños.
Bien, entonces, esto para tenerlo en cuenta, mire, las raíces le dan soporte, las raíces dan soporte a una planta, ¿sí? Pero los retoños aseguran la largura de la vida de esa planta. Piense usted un poquitico en eso. Las raíces son los que sostienen un árbol, una planta, lo que sea, ¿sí? Pero son los retoños los que hacen que esa planta se prolongue en la vida, que sea de más larga duración. Porque básicamente los retoños vienen a ser una extensión de la vida de esa planta original. No sé si estoy siendo claro, pero es muy importante eso, ¿sí? Los retoños prolongan la vida de la planta, porque más eso es lo mismo que nosotros con nuestros hijos, exactamente lo mismo. Nuestros hijos son como retoños. De hecho, en la Biblia se habla de los hijos nuestros como retoños. Y los hijos nuestros, básicamente, ellos extienden o prolongan lo que nosotros hemos sido en la vida, ¿sí? O sea, ellos toman de nosotros, pero ellos avanzan mucho más que nosotros, van mucho más lejos que nosotros. Son la prolongación, como dice la canción, ¿cierto? Como la prolongación de la existencia, dice esa canción tan conocida. Bien, pero bien, raíces profundas y retoños solamente se pueden dar cuando una planta está, o una persona está plantada en la verdad y está siendo cuidada por el Padre. A ver, usted y yo podemos tener raíces profundas cuando estamos plantados en la verdad y cuando percibimos y conocemos el amor del Padre. Entre más conocemos el amor del Padre, entonces nosotros vamos a poder ver mayores manifestaciones de Él, tener más certeza, más seguridad de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos en Él. Ahora, hablando acerca del texto, del Salmo, Israel pensaba, bajo ese antiguo pacto, que Dios mismo era el que causaba la destrucción que ellos vivían, ¿sí? Ellos pensaban que de Dios venía el bien y de Dios venía el mal. Por eso en el Salmo, Asaf le dice al Señor, Señor, ¿por qué nos desprotegiste? ¿Por qué rompiste el vallado? ¿Por qué estas personas, por qué estos asirios vienen y se aprovechan de nosotros? ¿Por qué estas personas nos aplastan? ¿Por qué el puerco montés, dicen? ¿Por qué el puerco montés vendimia nuestras cosechas? Ellos pensaban que Dios era el que había traído ese enemigo, ¿sí? Ellos pensaban que Dios era la fuente del mal. Sin embargo, nosotros sabemos que eso no es así. O sea, ellos veían cómo los frutos de la tierra que ellos plantaban eran tomados por extraños y cómo los campos de cultivo eran destruidos. Ellos se veían en esa época, en el Salmo 80, Asaf veía a la nación de Israel como un cultivo sin protección, como una ciudad sin murallas. Así se veía. Ahora, nosotros sabemos que fueron las decisiones y las acciones de Israel lo que provocó esa destrucción. Lo que decía al comienzo, hay ocasiones en que hay cosas que se levantan, digamos, en contra de nuestra vida, o en contra de lo que queremos en nuestra vida. Hay ocasiones en que se levantan cosas o personas en contra, pero muchas veces esas ocasiones donde se levantan cosas o personas son causadas por nuestras propias decisiones y acciones. Hay otras ocasiones en que eso sucede es por causa de la palabra en nosotros. Hay personas que a veces están en contra nuestra y que no somos agradables a esas personas, especialmente cuando hay un creyente que tiene una fe firme, una fe sólida. Muchas veces se levantan personas en contra, pero hay otras ocasiones en que esas cosas que se levantan en contra no es por causa de la palabra, sino por causa de malas acciones, de malas decisiones. En este caso, Israel estaba padeciendo esa aflicción y estaba padeciendo ese asedio de los asirios por causa de sus malas acciones. Ellos habían abandonado al Señor. Es decir, ellos mantenían como en dos aguas, ¿sí? En un agua fría y en un agua caliente. Mantenían aquí y allá. Mantenían diciendo que creían en el Señor, pero asimismo creían en los ídolos de esas naciones. Y tenían una mezcla rara.
y básicamente lo que hicieron, eso lo que hizo era que ellos tomaban malas decisiones, ellos no confiaban en el Señor realmente. Pues cuando no se confía en el Señor, pues obviamente van a venir unas y otras situaciones. Ahora, cuando Israel deshonró a Dios, quedó desprotegida. Mientras ellos honraban al Señor, estando ahí en esa tierra que el Señor les escogió, recordemos que el Señor los plantó ahí. Mientras ellos honraban al Señor en esa tierra, ellos estaban protegidos. Pero cuando ellos deshonraron al Señor, quedaron desprotegidos. Mientras ellos honraban al Señor, la palabra que Dios había hablado sobre ellos los guardaba. Y esto yo creo que a nosotros nos habla. O sea, mientras ellos se mantenían en lo que el Señor les hablaba, el Señor los guardaba por su misma palabra. Porque la palabra del Señor nos guarda desde lo mismo que Él nos ha hablado. O sea, por lo mismo que Él nos habla, Él mismo nos guarda. Sin embargo, Israel mantenían dos aguas. Ellos tenían un corazón dividido, una lealtad dividida. ¿Sí? Cuando ellos dejaron a Dios, ¿qué pasó con los enemigos? Los enemigos se hicieron fuertes y los acecharon. Me cuidaba esto. Cuando un hijo de Dios, o sea, nosotros sabemos que somos salvos por gracia mediante la fe, que somos amados. Yo espero que usted tenga esa seguridad, que usted es amado por el Padre, que usted no es amado por sus obras, sino que es amado por gracia mediante la fe. Sin embargo, cuando un creyente deja la palabra a un lado, deja la palabra de lado, cuando un creyente se pone y permanece en una actitud, digamos, fría, distante del Señor, pues los enemigos toman fuerza. Cuando hablo de los enemigos no hablo de personas necesariamente, hablo de situaciones. Hablo de debilidades. Las debilidades toman fuerza cuando se toma distancia de la comunión con el Señor. Los problemas se ven mucho más grandes cuando uno está distante de la comunión con el Señor. Cuando se rompe, se estropea la comunión con el Señor, entonces los enemigos, los problemas se hacen mucho más fuertes. Hay un texto que yo se los voy solamente a leer, se los voy a leer aquí, en Jeremías 12:5, ustedes lo pueden buscar, después, no ahorita, no lo busquen, ustedes lo pueden buscar. Jeremías 12:5 dice lo siguiente: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Y cuando Jeremías estaba escribiendo eso, hablaba acerca de cómo Israel, tenía una actitud que lo que había hecho era que vinieran más circunstancias difíciles. Es decir, Israel dependía de sus propias fuerzas y trataba de enfrentar los problemas y los enemigos bajo sus propias fuerzas, pero siempre se veía derrotado. Cuando una persona no enfrenta las cosas pequeñas desde la gracia del Señor, ¿cómo pretende enfrentar las cosas más grandes? Esto es una cosa buena a preguntarse. Jeremías les decía, si tú corriste con los de a pie y te cansaron, entonces ¿cómo vas a contender con los caballos? Básicamente es esto: si no tienes la fuerza para enfrentar las cosas pequeñas, ¿cómo vas a enfrentar las cosas grandes? Mire, iglesia, cuando un hijo de Dios empieza a tolerar cosas pequeñas en su vida, de su carácter, en sus actitudes, se toleran las pequeñas y no se presenta eso en comunión al Señor para que Él transforme, pues si eso no se presenta, van a venir otras cosas más grandes. Porque si uno no depende de la gracia del Señor para poder enfrentar las cosas pequeñas, pues obviamente tampoco lo va a poder hacer cuando vengan las cosas grandes. No se puede pretender enfrentar cosas y retos mayores cuando en las cosas más pequeñas de la vida nos hemos quedado cortos. Mire, siempre el Señor en la vida nuestra dice que nos lleva de gloria en gloria, pero ese llevarnos de gloria en gloria implica la formación del carácter, y todo el tiempo el Señor, a través de situaciones, de circunstancias y aún de cosas que Él no provoca, Él está formando el carácter suyo y el carácter mío
para que después en el tiempo, cuando vengan otras cosas, nosotros tengamos la fortaleza, la habilidad y la gracia revelada para poder enfrentar cosas mayores. Siempre el carácter va siendo forjado y siempre va siendo llevado a un nivel mayor. Entonces no se puede competir con caballos si con los de a pie se queda rezagado. Eso es lo que está diciendo Jeremías. No se puede pretender correr a la velocidad de los caballos si con los que van a pie se queda rezagado. No se puede pretender enfrentar cosas mayores si con las cosas pequeñas uno no las enfrenta. Yo solamente voy a mencionarlo, tal vez aquí no haya personas así, pero saben que hay personas que no les gusta enfrentar situaciones que necesitan enfrentar. Y cuando no enfrentan esas situaciones, digamos cuando tienen que conversar ciertas cosas con alguien, cuando tienen que tomar ciertas decisiones y no lo conversan, ¿sabe qué termina pasando? Que esas situaciones se convierten en situaciones muy grandes. No eran grandes en un comienzo, pero no se enfrentaron. Entonces, ¿sabe qué sucede? Eso toma más velocidad, toma más fuerza. Eso básicamente es lo que está diciendo allí. Ahora, volviendo al Salmo 80, Asaf ora por una restauración, por ser restaurados. Miren el versículo 15. Versículo 15 dice: la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada está a fuego, asolada, perezcan por la reprensión de tu rostro. Básicamente estaba diciendo Asaf al Señor: Señor, manifiéstate, deja ver tu gloria. Dice: sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Señor, Dios de los ejércitos, dice allí: restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Solamente para recordemos que restaurar no es tomar algo viejo y entonces maquillarlo de la mejor manera para que se vea bonito. Recordemos que esa no es lo que dice o lo que enseña la Biblia cuando Dios restaura. Cuando Dios restaura, lo que hace Él es que vuelve al origen aquello que restauró. Cuando usted y yo nacimos de nuevo, fuimos restaurados a la comunión y al diseño de Dios. ¿Sí? Esa es la manera como Dios restaura. O sea, visto desde el nuevo pacto, nosotros en situaciones de la vida, es posible que algunos de los que hoy están escuchando la enseñanza, es posible que algunos se hayan visto cercados, rodeados por enemigos, así como Israel se vio rodeada por los asirios. Tal vez algunos ahí en el corazón tienen un clamor y están preguntándose: Señor, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué esta otra situación? Ahora, nosotros entendemos que el Señor no provoca el mal sobre nosotros, pero nosotros entendemos que hay situaciones que vienen, o sea por causa del Evangelio, o sea por causa de nuestras malas decisiones, o malas acciones, o malas actitudes. Sin embargo, nosotros tenemos la oportunidad siempre de clamar a Dios y decirle: Señor, tu diseño sobre mi vida. ¿Sí? Yo he sido vuelto al origen. Yo tengo confianza en ti. Yo soy protegido, yo soy guardado en ti. Y lo que tú necesites corregir en mi vida, Señor, hazlo. Y cuando usted identifica que hay algo en su vida, una actitud que es equivocada, una acción que es equivocada, siempre tenga la humildad de poderlo reconocer en oración. Señor, yo sé que tengo esta actitud así que es equivocada. Yo sé que en esto fallo, pero yo sé que yo fui restaurado al origen. Señor, que tu gloria se vea sobre mi vida. Ese sería más o menos el Salmo 80 traído al nuevo pacto. Señor, yo quiero verte y contemplarte en la hermosura de tu santidad, porque cuando yo te veo, soy transformado. Mientras más te adoro, soy transformado. Señor, he sido vuelto al origen y yo puedo vivir en el propósito, en el plan tuyo. Entonces, volviendo a todo eso lo del Salmo, los propósitos de la vida en Cristo se cumplen cuando nosotros somos vueltos a Él mediante la regeneración. Cuando usted y yo nacemos de nuevo, empieza nuevamente a correr 0 kilómetros, porque el que está en Cristo es una nueva criatura.
Y allí los propósitos del Señor se van desarrollando en la medida en que nosotros desarrollemos la comunión profunda con Él para continuamente estar escuchando su voz y poder discernir su voluntad. Si las raíces suyas están en Cristo, entonces también usted puede estar seguro que su descendencia también lo va a estar. O sea, si usted está seguro en Cristo, si sus raíces están allí, usted debería confiar plenamente, los que tienen hijos y los que un día lo van a tener, que también la descendencia estará segura en Él. Y que los propósitos del Señor allí se van a cumplir. Porque si hay raíces, también hay retoños. Miren este texto hermoso. Nahum capítulo 2, versículo 2. Sin perder el Salmo 80. Sin perder el Salmo 80, vayan a Nahum capítulo 2, versículo 2. Algunos preguntarán eso, ¿dónde está? ¿Sí? Esos son los libros de los llamados profetas menores, después de Isaías, después de Jeremías, Ezequiel, después de Daniel, después de Oseas. De ahí en adelante, ahí empiezan a buscar a Nahum. Es un libro cortico de unos cuantos capítulos, así que están ahí en todos esos libritos que son pequeñitos como después de los profetas mayores. Yo los espero aquí, eso, me levantan la manito. Nahum capítulo 2. Nahum capítulo 2. ¿Ya? Bien. ¿Listo? Bien, Nahum capítulo 2. Porque el Señor, ¿estamos allí? ¿Sí estamos? Vamos a leerlo, dice, porque el Señor restaurará la gloria de Jacob, como la gloria de Israel. Yo quiero que usted tome esa palabra para usted, con su nombre. El Señor restaurará la gloria de Alex, como la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Ahí aparece otra palabra como un poquito rara, mugrones, no mugrosos, ¿sí? Dice estropearon los mugrones. Les voy a explicar un poquitico de eso, pero mire, aquí habla de una restauración para Israel, pero entendamos que la restauración, vuelvo y digo, no es que Dios trata de maquillar algo que está viejo y dañado. Eso no es restaurar. Para el Señor restaurar es mantenerlos en el origen y el diseño. Y usted y yo continuamente estamos siendo vueltos al origen por la palabra, por el Evangelio de gracia, continuamente estamos siendo vueltos al origen. Pero dice que el Señor va a restaurar esa gloria, como la gloria de Israel. Dice, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones. Es decir, hay muchas cosas, situaciones que van a querer saquear lo que el Señor le ha entregado a usted. O sea, eso no es que de pronto pasa, eso va a pasar. Hay saqueadores que van a querer quitarle lo que el Señor a usted le ha entregado. Siempre va a estar, siempre va a pasar. Pero el Señor dice que Él lo restaura, ¿sí? Porque dice, saqueadores les han estropeado los mugrones. Entonces, ¿qué es un mugrón? ¿Qué es un mugrón? Es una rama tierna que cuando es puesta en unión con la tierra fértil, produce una nueva planta. Les voy a explicar más o menos. Está el tallo de la planta, y de esa planta, que es la planta mayor, sale una ramita. Esa ramita se empieza a descolgar desde el tallo y toca la tierra. Cuando toca la tierra, allí empieza a echar raíces. La figura es hermosa. Empieza a echar raíces. Y empieza a echar raíces, y esa planta, ahí donde echa raíces se convierte en una nueva planta. Entonces queda la planta mayor, la planta mamá, y alrededor esas ramitas que se descuelgan y tocan la tierra fértil. Cuando tocan la tierra fértil, se levanta una nueva planta. De tal manera que esa mata mamá produce otras matas, parecidos a los retoños. No es exactamente lo mismo, pero es parecido. Pero de uno u otro modo se tiene que ver con la multiplicación. Ahora, cuando usted lo piensa en la vida, aquí los que tenemos hijos naturales, o también a los que les hemos predicado la palabra, hijos en el Espíritu, los hijos nuestros son nuestros mugrones, no mugrosos. Los hijos nuestros no son los mugrosos, sino los mugrones.
¿Por qué? Porque nuestros hijos, en la medida en que nosotros los ponemos en unión con Cristo, es decir, que les hablamos la palabra, que le enseñamos la palabra, que oramos por ellos, yo espero que usted ore mucho por sus hijos, yo espero que usted les hable la palabra, los que aquí son papás, en la medida en que eso sucede, entonces ellos van a tener contacto con Cristo, y ellos van a echar raíces y van a formar una nueva planta. Para que ellos después a su vez se multipliquen de la misma manera. Ellos extienden la vida, ellos se convierten en nuevas plantas que prolongan y aumentan lo que Dios nos entregó. Uno siempre necesita ver a los hijos de esa manera, aunque a veces los ve como mugrosos, ¿verdad? A veces más que mugrones parecen mugrosos, pero cuando uno lo ve desde el Espíritu son mugrones. Ellos tienen la habilidad de producir vida, o sea, en unión con Cristo, de multiplicar la vida que reciben del Señor. Ellos tienen la habilidad por la gracia de multiplicar la vida que reciben del Señor cuando nosotros oramos por ellos, cuando nosotros les hablamos la palabra. Ahora, hay dos cosas que el enemigo va a tratar de hacer con el creyente, porque recordemos que Dios ve al creyente como cultivo de Dios. Eso fue hace 8 días. Somos un cultivo de Dios. ¿Qué cosas va a querer hacer el maligno con un cultivo de Dios? Primero, va a querer dañar las raíces. ¿Sí? Va a querer dañar las raíces. Porque si daña las raíces, pues obviamente daña todo. Acaba con todo. Pero muchas veces, póngame cuidado a esto, muchas veces el enemigo lo que va a querer es dañar los retoños y los mugrones. A veces no ataca la planta mamá. A veces ataca los retoños y los mugrones. ¿Para qué? Para que no haya multiplicación. Miren, nosotros necesitamos saber muy bien, esta no es una enseñanza esencialmente de los papás, pero sí es necesario, recordemos esto, todo lo que nosotros depositemos en los hijos, eso se va a multiplicar en ellos. Lo que vaciemos del Señor se va a multiplicar en ellos, pero también ustedes saben que ellos reciben el efecto de las malas decisiones. Esa es una realidad, pero nosotros confiamos en la gracia del Señor, y su gracia siempre está mayor que nuestras deficiencias. La gracia es mayor que nuestras deficiencias. Sin embargo, nosotros necesitamos ser enseñados y formados, porque nosotros necesitamos saber qué vaciamos en nuestros hijos. Mire, en la medida en que usted como papá, como mamá, sea un ejemplo claro para sus hijos acerca de lo que es un hombre y una mujer de fe, ténganlo por seguro que ellos tarde o temprano van a tocar tierra fértil y van a echar raíces y se van a convertir en plantas que van a producir otras plantas. Y van a multiplicar lo que han recibido del Señor. Pero sí necesitamos ser entendidos y responsables de qué es lo que vaciamos en nuestros hijos, de qué es lo que ellos ven en nosotros. Entonces, el enemigo va a querer hacer dos cosas. 1, o dañar las raíces, o 2, dañar los retoños y los mugrones. Salmo 80:15 dice: la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste. El Señor planta y afirma con retoños la vida de Él dentro de nosotros. Algunos aquí pueden haber padecido daños de los enemigos, como mencionaba un rato. Algunos aquí tal vez están clamando por restauración, pero ojalá cuando usted clame por restauración, usted entienda lo que es la restauración desde el nuevo pacto. Que nosotros estamos en el origen, Cristo nos volvió al origen para vivir en el propósito y en el destino que Él ha trazado. Y todo tiempo usted y yo necesitamos recordar que nuestras raíces están en Cristo. Si usted ha nacido de nuevo, nuestras raíces están en Él. Y si las raíces son profundas, usted se puede arquear pero no se quiebra. Si las raíces son profundas, usted se puede arquear pero no se desarraiga. Si las raíces están profundas, los retoños se van a dar, sean hijos naturales o sean hijos del Espíritu.
Si las raíces son profundas, los hijos van a estar. Porque es imposible que una planta plantada en buena tierra y con buenas raíces, es imposible que no dé retoños o no dé mugrones. Una de las dos, o da retoños o da mugrones, o da las dos. Porque esa es la expresión de la vida y de la multiplicación. Y voy a terminar con esto. Una palabra que a mí el Señor me dio hace tiempo. Y el Señor me habló para que se lo compartiera a la iglesia. Y yo espero que usted sobre esta palabra, sobre el Salmo 80, y muy especial sobre esta palabra, Isaías 27, usted pase mucho tiempo orando desde esta palabra. Porque allí el Señor va a traer algo sobre su vida. Claro, especial. Isaías 27. Vamos allí, busquémoslo. Isaías 27. Hablando acerca de raíces y de retoños, hablando acerca de que la iglesia es el cultivo de Dios, hablando acerca de que el Señor cuida a la iglesia a través del Padre para hacerla altamente productiva. Isaías 27, versículo 2, me levantan la mano cuando ya estén allí. Listo. Isaías 27, versículo 2. Usted lo va a leer allí en voz alta para usted, ¿sí? Yo se lo voy a leer aquí. ¿Sí? En aquel día, canten acerca del viñedo fértil. Usted tiene ahí otra versión, no importa, pero es básicamente lo mismo. En aquel día canten acerca del viñedo fértil. Yo, el Señor, lo vigilaré y lo regaré con cuidado. Día y noche lo vigilaré para que nadie pueda hacerle daño. Diga amén. Alégrese con eso. Versículo 4. Mi enojo habrá desaparecido. Si encuentro zarzas y espinos en crecimiento, los atacaré, los quemaré. Gloria a Dios. Eso se llama protección. Eso se llama cuidado. Eso se llama quitar las malezas, las cosas que le hacen daño a su vida. Versículo 5. A menos que vuelvan a mí en busca de ayuda, que se reconcilien conmigo, que se reconcilien conmigo, dice, se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces, Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Tremendo. ¿Sabe qué le digo? Que el tiempo es ya. Este es el tiempo. ¿Saben que todo esto se cumplió plenamente por la obra de la cruz? Esta Isaías 27 se cumplió en la obra de la cruz. Y cuando usted lo lea, léalo desde la perspectiva del nuevo pacto, sabiendo que usted es parte de la iglesia. La iglesia es el cultivo de Dios. Sabemos, ¿no? La iglesia es el viñedo de Dios. Una de las formas como Dios ve la iglesia es un viñedo. Dios veía a Israel en el antiguo pacto como un viñedo, pues ahora en el nuevo pacto ve a la iglesia como un viñedo. Recuerden, Juan 15, Jesucristo dice, yo soy la vid, mi Padre es el labrador, pero dice, ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. O sea, nosotros, el Señor a nosotros nos ve como un viñedo. Y dice, en aquel día cantad acerca de la viña del vino rojo. Ahí en la Reina Valera me parece hermoso como lo dice. Dice, canten acerca de la viña del vino rojo. ¿Sabe a qué apela ese color rojo? A la sangre de Cristo. Nosotros somos la viña del vino rojo, porque nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesucristo. Y dice, canten acerca de la viña del vino rojo. Y el Señor dice en el versículo 3, yo guardo a la iglesia. Y usted puede colocar su nombre allí y a su familia. Yo guardo a la iglesia. Cada momento que la regaré. O sea, el Señor protege, el Señor cuida. Dice, yo la riego, la guardo, dice, de noche y de día para que nadie la dañe. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? Yo la protejo todo el tiempo, de día y de noche. Es decir, yo guardo la iglesia cuando las cosas estén bien y cuando las cosas no estén tan bien.
cuando las cosas estén claras o cuando las cosas estén oscuras. Yo guardo a la iglesia para que nadie la dañe. ¿A usted no le alegra eso? A mí sí me alegra eso. Yo cada vez que veo esa palabra digo, gloria a Dios, así es. Esta es la forma. Así el Señor ve la iglesia en el nuevo pacto, porque la iglesia es la viña del vino rojo, está cubierta por la sangre, y por esa sangre estamos protegidos y estamos guardados. Por su palabra somos regados, por su palabra somos abonados, para que nosotros seamos altamente productivos. Iglesia, el Padre nos guarda y nos cuida para que seamos altamente productivas. Recordemos que el Señor, que Dios Padre nos cuida a través del Hijo para que nosotros llevemos el fruto que honra el nombre del Señor. Somos el viñedo del Señor. Los renuevos y los retoños, los mugrones, son la expresión del vigor de la vida del Señor en nosotros. Iglesia, en nosotros ha de desarrollarse y manifestarse multiplicación. Multiplicación. Nunca se acostumbre al pensamiento de que usted no puede ir más allá. Nunca se crea esa sugerencia y esa mentira y esa idea del diablo, de pensar que usted no puede ir más allá, de que usted ya no alcanza más en la vida. Siempre el Señor lo quiere llevar más allá. Recordemos que el Señor y la esterilidad no tienen nada que ver. Donde está el Señor, la esterilidad huye. Donde está el Señor y donde hay un creyente plantado en Él, con raíces profundas, los retoños son inevitables. Los mugrones son inevitables cuando hay una persona arraigada en el Señor. Cuando hay una persona con profundidad en el Señor, los retoños y los mugrones siempre van a estar. Siempre usted va a creer por algo más. Siempre va a creer por mayores manifestaciones del Señor. No tiene nada que ver, déjeme decirle eso, no tiene nada que ver con lo que usted esté viviendo hoy, sea bueno o no tan bueno. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la esencia de lo que nosotros somos, de en quién nosotros estamos. Y los que estamos en Cristo tenemos raíces en Él. Si usted pasa tiempo con Él, si usted pasa tiempo en la palabra, si usted es un hombre que ama profundamente la palabra, entonces los renuevos, los retoños y los mugrones se van a manifestar. Usted va a ver algo nuevo, usted va a ver una extensión en su vida, en sus hijos, una prolongación. Usted va a poder ver manifestaciones del Señor en su vida que no había visto antes, porque si hay raíces profundas, entonces hay retoños. Si hay raíces, iglesia, hay vida, hay manifestación. Yo no sé si usted cree eso, yo sí lo creo, pero yo espero que usted lo crea también. Si hay raíces, hay retoños. Si hay raíces, hay manifestación. Y en ese último versículo 6 dice, se acerca el tiempo cuando los descendientes de Jacob echarán raíces. Israel brotará y florecerá y llenará de fruto el mundo entero. Y esto se cumplió plenamente en Pentecostés, cuando el Señor derramó el Espíritu de Dios, donde había gente de muchas naciones y donde a partir de allí el mundo conocido empezó a llegar el Evangelio a todos los lugares, porque ahí es donde está la vida y ahí es donde está la verdadera multiplicación. Y llenará, dice, de fruto el mundo entero. ¿Sabe para qué el Señor quiere que usted tenga raíces profundas en Él y que usted tenga renuevos y retoños y que tenga mugrones? Para que en otros lugares se pueda expresar la gloria del Señor, para que el mundo entero sea lleno de la gloria del Señor, que donde quiera que usted vaya, siempre quede un retoño, siempre quede un mugrón, no un mugroso, pero quede un mugrón, quede allí un retoño, algo que exprese lo que usted ha recibido del Señor, algo que extienda lo que usted ha recibido del Señor. Y el tiempo es ya. Allí en el Antiguo Testamento hablaban, dice, llegará el tiempo. Usted no piense de esa manera. Nosotros no pensamos, llegará el tiempo. No, el tiempo es ya. El tiempo de raíces profundas es ya. El tiempo de retoños es ya. Si usted tiene profundidad allí,
entonces usted no va a decir, no, todavía no ha llegado el tiempo del Señor. No, hay cosas que se manifiestan en el tiempo, es verdad, pero el tiempo del Señor es ya, porque Él ya lo hizo todo perfecto y completo, una sola vez y para siempre. Él ya lo hizo. El tiempo es ya, el tiempo de la multiplicación, el tiempo de la expansión, el tiempo donde la iglesia tiene una expresión de vida por toda la tierra, el tiempo es ya, el tiempo donde el evangelio alcanza a nuestras familias y a otros más. ¿Usted no cree eso? Este es el tiempo es ya. ¿Sabe por qué? Porque donde hay raíces profundas, hay retoños y hay fruto que permanece. Amén. Así que, si lo creemos, entonces